Los derechos humanos en todo el continente se encuentran bajo el accionar amenazante del fundamentalismo religioso. Pero la historia nos muestra que en muchos casos, las religiones y las luchas sociales, las revoluciones y los cambios han encontrado en la fe un motor para la liberación. La Guerra Fría fue más o menos de 1947 hasta la caída del muro de Berlín o el fin de la URSS en principios de los años 90. Es el nombre con el que conocemos desde el lado occidental, ¿no? El enfrentamiento geopolítico, ideológico, cultural, económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La doctrina de seguridad nacional, orquestada desde Estados Unidos, fue instrumentada en América Latina por las Fuerzas Armadas Nacionales con el pretexto de garantizar el orden interno frente a una supuesta amenaza comunista. A través del Plan Cóndor, los países del Cono Sur ejecutaron una represión sistemática y coordinada contra grupos sociales, políticos y religiosos. En el caso de América Latina, a través de la doctrina de la seguridad nacional, la concepción de que las naciones americanas, con Estados Unidos a la cabeza, se encontraban bajo amenaza, y por eso había que tener seguridad, de expansión del comunismo, y se consideraba el comunismo como que iba a transformar también el modo de vida típico occidental, cristiano y democrático. Cualquier cosa era interpretada como comunista si pretendía hacer transformaciones sociales. Las relaciones sociales de poder que podían cambiar en América Latina enseguida eran tildadas de intervención del comunismo, como el caso de Guatemala. Y en ese marco es que se explican los procesos dictatoriales de América Latina. Las fuerzas represivas del Estado, en algunos casos formadas por, y en otros además apoyadas económica y diplomáticamente, culminaron estableciendo regímenes totalmente antidemocráticos, represivos, violadores de los derechos humanos, en pos de salvaguardar de una amenaza comunista muchas veces exagerada, otras veces frenando procesos de transformación importantes, pero que no eran producto de la Unión Soviética. Muchas veces la justificación de la represión venía de la mano con que los movimientos subversivos, sindicales, de jóvenes, iban en contra de la tradición de la familia, la iglesia, los valores como que se habían perdido de la vieja hispanidad en algunos casos, ¿no? Del viejo catolicismo, sobre todo en Argentina, eso es muy claro, pero también hubo algunos sectores del ejército aquí en Uruguay también que lo practicaron, y en Chile también con una versión aparte que combinó religiosidad y neoliberalismo en un grado increíble. Algunos sectores del cristianismo apoyaron los regímenes militares como defensores de una nación cristiana. Asociaban a la teología de la liberación con la infiltración comunista y a las espiritualidades originarias con expresiones demoníacas. Lo primero que señalaría es la importancia de la iglesia, en plural, de las iglesias en la sociedad y la política latinoamericana, porque una de las características constitutivas justamente de lo latinoamericano es su profundo sentir religioso más allá de las instituciones. Hay mucho peso del cristianismo, pero también presencia afro, presencia de las religiones de los pueblos originarios, y en ese sentido la popularidad hizo que las iglesias, en muchos casos en América Latina, se acercaran a los problemas sociales en la década de los 60 y 70. No solo quizá la más conocida, la teología de la liberación, ¿no? Pero también otros procesos de iglesias populares, que además entraron en diálogo con sectores que podían haber sido antes considerados opuestos o enemigos, como los comunistas, los sindicalistas. Entonces, la iglesia tuvo un rol, las iglesias tuvieron un rol muy importante también de sensibilidad social y de crítica a las injusticias y a la violencia del sistema, sobre todo imperialista de aquellos años, ¿no? Si pensemos Estados Unidos invadiendo Vietnam, toda la situación también de la falta de derechos civiles que existía, ¿no? Es decir, del racismo, de la discriminación, que en América Latina también. Pero ojo, porque también dependiendo de las zonas, hubo iglesias, o
podemos hablar de jerarquías y sectores sociales de las iglesias que se plegaron a la parte más represiva, ¿no? Como en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? O también en la Argentina, apoyando las medidas más violentas y, digamos, condenando a sus propios compañeros y colegas y, digamos, también siendo cómplices de las partes más autoritarias. Otros sectores del cristianismo construyeron alternativas democráticas en diálogo con los movimientos sociales, mediante el pacifismo, el cooperativismo, la educación popular y la organización sindical. Y al mismo tiempo, otra vez, actores vinculados a la vida religiosa contribuyeron a denunciar las violaciones a los derechos humanos, ¿no? En el caso uruguayo es muy sintomático, ¿no? Monseñor Partelli tratando de, digamos, desde el catolicismo uruguayo, bregar por la paz y por la concordia antes de la dictadura, sin suerte, pero toda la movida de Serpaj y la asistencia a los presos políticos y la denuncia de los derechos humanos, con un gran peso de diferentes iglesias, ¿no? Que realmente fueron muy valientes en un contexto dictatorial. Finalizadas las dictaduras militares en las décadas de 1970 y 80, el neoliberalismo fue implantado de forma exitosa en toda la región. Hoy, los modelos extractivistas, la restauración del orden tradicional y la amenaza a los derechos humanos se siguen justificando en nombre de Dios.